Avanzamos ahora con la doctora Silvia Oger, médica, especialista en alergia y inmunología clínica. Tiene 2 títulos en bioética, un de diplomado superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina y el máster europeo del Instituto Borja y Universidad Ramon Llull, Barcelona. Tiene también diplomaturas y demás formación superior en temas como la gestión de instituciones sociosanitarias, pesantia y práctica en ética de investigación y capacitación ética de investigación. La doctora Silvia tiene también una vasta experiencia en comités de bioética, es miembro titular del Comité de Bioética Hospitalario de la Casa Hospital San Juan de Dios Ramos Mejía desde 2001 y su coordinadora desde 2011. Coordina también el Comité Provincial de Bioética de la Provincia Sudamericana Meridional de la Orden desde 2011 y es miembro titular de la Comisión General de Bioética y delegada de la Región de América para la línea bioética de la Orden Hospitalaria. Desde 2011, coordinadora desde 2015 en el Comité de Ética de Investigación de la Casa Hospital San Juan de Dios y coordina también desde 2015 la Comisión de Bioética del Colegio de Médicos del Distrito 3 de la provincia de Buenos Aires, de la cual es miembro desde 2012. Es presidenta desde 2013 del Comité Institucional de Bioética de la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología Clínica y es docente de bioética de la Residencia Universitaria de Clínica Médica del Hospital San Juan de Dios, de Ramos Mejía y de la carrera de especialistas en medicina legal del Colegio Médico de Morón en la provincia de Buenos Aires, República de Argentina. Bueno, adelante Silvia, gracias. Buenos días. Quiero agradecer a los coordinadores de este congreso por la invitación, a mis colegas de la Comisión General de Bioética por haberme delegado este honor y también agradecer a los anfitriones de la provincia o de Castilla y de la Comisión Interprovincial de España por la acogida y todo lo que están haciendo por todos nosotros. Las nuevas pobrezas en América Latina. Ese es mi tema. Vamos a ver algunas cuestiones muy similares a lo que nos ha ilustrado el profesor Bernardinelli, con algunas características peculiares de nuestra región. En primer lugar, vamos a compartir una reflexión, ¿o no? ¿Más fuerte? Bien, esto lo pasamos. De la Santa Madre Teresa de Calcuta, llamada la Santa de los Pobres. Y hablando de responsabilidad, como hablamos ayer, ella decía, la pobreza no fue creada por Dios, somos nosotros las que la hemos provocado, tú y yo, a través de nuestro egoísmo. Tema sensible como es la pobreza y sobre todo en el marco de la bioética y de este congreso. Nos estamos llevando bien. No, estoy apretando. Ahí va, ahí arrancó. La pobreza, antigua o nueva, es una plaga que se propaga constantemente revelando una multicausalidad de factores y, por tanto, su análisis exige un enfoque multidimensional, conceptualizando que la raíz moral de esta situación social se cimienta en el avasallamiento del principio de equidad, generado por las desigualdades que no solo provocan las diferencias económicas y financieras, sino también las denominadas desigualdades persistentes. Estas incluyen aquellas que se conciben por el género, la etnia, las minorías culturales, los migrantes, y solo reconociendo el origen sistémico de la problemática podremos abordarla desde una perspectiva más abarcadora. De este modo,
Latinoamérica ostenta desde hace décadas una deuda interna con sus habitantes, fundamentalmente con aquellos excluidos socialmente. Desafortunadamente, la solución a la pobreza está muy lejos de lograrse. Significativamente y a diferencia de otras latitudes, la concentración de la pobreza en la región se establece en zonas urbanas y suburbanas, conformando los denominados cordones de pobreza, variando las condiciones de las personas según la ubicación. Sí, hasta dentro de los pobres hay distintas posibilidades. Entonces, los que habitan en el primer cordón tienen mejores oportunidades de acceder a trabajos formales o informales, salud, educación, y también sus viviendas, aunque precarias, son mejores según donde estén ubicados. Así, la nueva pobreza surge como figura hacia fines de la década de los años 80 y aplica en principio a las ciudades más desarrolladas, donde fundamentalmente la falta de empleo calificado provocó delincuencia, apatía y desintegración familiar. Pero sintetizar el concepto de pobreza a la mera carencia de ingresos es limitado, siendo el enfoque multidimensional, como ya he dicho, más integrador. De este modo, para efectuar un correcto análisis debemos aplicar ciertos criterios de medición. A saber, la línea de pobreza, que se denomina método indirecto, las necesidades básicas insatisfechas como método directo y el método integrado desarrollado por Kasman. Este último método más integrador nos permite identificar 4 situaciones. La pobreza crónica, cuando las personas tienen necesidades básicas insatisfechas e ingresos por debajo de la línea de pobreza. Los pobres recientes, que son aquellos que tienen sus necesidades básicas satisfechas, pero sus ingresos están por debajo de la línea de pobreza. Los pobres inerciales, que son aquellos que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, pero sus ingresos o gastos están por encima de la línea de pobreza. Y los integrados socialmente, que son los que ya no tienen necesidades básicas insatisfechas y sus gastos están por arriba de la línea de pobreza. En este momento considero oportuno también introducir en el contexto de la vulnerabilidad otros conceptos como son la marginalidad, la vulnerabilidad a la pobreza y la exclusión de la modernidad. Marginalidad como la falta de debilidad de vínculos de las personas con el trabajo y consiguientemente la insatisfacción de sus necesidades básicas. Vulnerabilidad a la pobreza, que significa la exposición a factores de empobrecimiento y a la baja generación de oportunidades determinada por el nivel de activos. Y finalmente la exclusión de la modernidad, que es el riesgo de exclusión que está vinculado a jóvenes cuya encrucijada vital es adquirir activos habilitantes como la educación, como ha dicho el profesor, o reproducir la pobreza. La educación, coincido, es sin dudas una de las herramientas más importantes para adquirir las capacidades suficientes que permiten el desarrollo personal y es la oportunidad para poder sobreponerse a la exclusión que imprime la pobreza. La Comisión Económica para la América Latina y el Caribe es un organismo conformado por la Organización de Naciones Unidas y dependiente de ella, cuyo objetivo primordial es promover el desarrollo económico y social de la región. Se conoce que América Latina es comparativamente la zona más desigual del mundo, donde la situación de pobreza es la resultante de la pérdida del equilibrio cuando no se aplica el principio de equidad adecuadamente, generando una desigualdad distributiva. Esta misma comisión ha informado que la pobreza asciende a 29,2%, y esto es un porcentaje, pero si lo trasladamos a número de personas en la región, significa 175 millones de personas, contando que la población para América Latina y el Caribe está estimada en alrededor de 630 millones. En el siguiente gráfico, no sé si se puede apreciar bien,
podemos observar la evolución de la pobreza y la indigencia en 19 países de América Latina en el periodo que va del año 90 al 2015. Y cómo se ha acrecentado esta brecha e intensidad de la pobreza entre los años 2010 y 2014, según la encuesta de hogares. En el gráfico superior vamos a observar porcentajes, pero en el inferior millones de personas, lo cual nos devela una realidad cuantitativa que quizás no teníamos en cuenta. En color azul se informan las personas indigentes, o sea, de extrema pobreza, y el color amarillo a los pobres. Desafortunadamente, esta Comisión CEPAL ha develado en su último informe que la tendencia a la superación de la pobreza se ha estancado en la región por múltiples factores. En esta línea, cabe recordar qué se hacía a nivel de los gobiernos. En el año 2000, en la ciudad de Nueva York, se realizó una de las mayores reuniones de los jefes de Estado, llamada la Cumbre del Milenio. Luego de la misma, los jefes de Estado y de Gobierno firmaron la Declaración del Milenio, y esta contenía 8 ambiciosos objetivos que tendrían que ser alcanzados hasta el año 2015, para el cual fue efectuado un compromiso formal de cumplirlos. Uno de estos objetivos fue reducir a la mitad la pobreza extrema en la región para el año 2015, partiendo del año 1990. Y esto no pudo ser alcanzado porque solo se basó en las tendencias actuales de crecimiento económico y desarrollo social. En el siguiente cuadro podemos observar, también del CEPAL, cómo esta gente hizo un estudio de corte estadístico que pasaba entre el año 90 y 2002 para ver cuánto le faltaba a los países alcanzar esta meta que ellos se habían propuesto. Desafortunadamente les tengo que informar que mi país estaba en el escalón del segundo subsuelo con un porcentaje muy negativo, menos 310. Los demás países los ven allí, hay porcentajes luego negativo, escaso, medio, elevado con respecto a la meta, y el único país que lo cumplió y lo superó fue Chile. Entonces, ¿cuáles son los motivos que perpetúan la pobreza en la zona? De manera gráfica los podemos clasificar en externos e internos. Los externos se refieren a las condiciones negativas del contexto internacional que actúan sobre los sistemas económicos, políticos y sociales de la región. Y los internos se refieren a que se realizan esfuerzos insuficientes, esfuerzos mal dirigidos, a la presencia de ambos factores, pero sobre todo influye la incapacidad de responder a los vectores externos, creo yo, por la idiosincrasia de nuestros pueblos. Latinoamérica no queda exenta de esta situación. A manera de anécdota, hace un par de años, se publicó que las 85 personas más ricas del planeta poseían una fortuna equivalente a la mitad de la población más pobre. Estos son datos del 2016 que reducen ese número a 65 multimillonarios y seguramente en este momento ese número está descendiendo. Como decía, que Latinoamérica no queda exenta de esta situación. El nuevo modelo de crecimiento de América Latina desplaza en bloque a la mayoría de los países de la región hacia un nivel más alto de concentración del ingreso, como ya nos ha explicado. Vemos en este gráfico que Honduras tiene el porcentaje más alto de pobreza, con 67,4%, y Ecuador un nivel más bajo de 32,4%. Bueno, luego de esta introducción un poco general sobre la América Latina y la pobreza, me voy a referir a cómo impacta esto en salud, que es mi tema. Los sistemas de salud en la región se encuentran fragmentados y segmentados. Fragmentados porque el cuidado de las personas se reparte entre efectores varios: el Estado, el seguro social, las empresas privadas de medicina prepaga, y está segmentado porque ninguno de ellos abarca todo.
Acá sí vamos a utilizar, si me permite el profesor, el Producto Bruto Interno para que nos demos una idea de cuánto esto incide en salud. En el gráfico podemos observar cómo los guarismos afectan en el campo sanitario. Como dato ilustrativo, no lo voy a leer todo, Costa Rica muestra un mayor porcentaje ubicándose en la cima del gráfico, superando el 10%, mientras que Venezuela se encuentra en la base, disponiendo solo el 4% de su Producto Bruto Interno. Esta fuente es de la Organización Mundial de la Salud y corresponde al año 2016. Es probable que cuando finalice este año, promediando el 2017, estos porcentajes varíen. La evolución epidemiológica en salud de la región transforma a los habitantes en vulnerables, ya sea debido a las enfermedades agudas siempre asociadas a la pobreza, como a las crónicas, que corresponden a las poblaciones urbanas y suburbanas, y sobre todo por el proceso de envejecimiento. Dentro de ellas cabe mencionar la desnutrición, el deterioro del crecimiento y desarrollo infantil, la discapacidad física y mental o las capacidades diferentes, como nos gusta decir a nosotros, y se incluyen también ahora a la diabetes, las cardiopatías y las hepatopatías, precisamente por este aumento en la expectativa de vida. En muchos casos, este cambio de perfil, que ocasiona altas tasas de morbilidad, es ignorado por los sistemas de salud, que al no hacerse cargo de las coberturas, provocan un gasto catastrófico en las familias. No obstante, algunos países de la región presentan sistemas integrados con una responsabilidad coordinada y con un trabajo continuado en el cuidado de los pacientes, aun cuando ya están dados de alta de su hospitalización. Cabe mencionar que Uruguay tiene un seguro donde las personas aportan para aquellas enfermedades más graves, más difíciles o las enfermedades raras. Todos los habitantes tienen derecho a la salud. Para los que no son juandedianos, este es el primer Hospital San Juan de Dios de Granada y me pareció que era la forma de representar este derecho porque él lo pensó así, ¿no? Antes que el derecho quizás se impusiera como tal. La Organización Mundial de la Salud define a este derecho como el goce de grado máximo de salud que se pueda lograr y como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud es la condición innata de las personas a gozar de un medio ambiente propicio para la preservación de su salud, a acceder a una atención sanitaria integral y a que se respete su proceso de salud e enfermedad. En el campo de los derechos humanos está considerado dentro de los derechos de segunda generación. Estos defienden el valor ético de igualdad y su función primordial es asegurar condiciones de vida digna para todas las personas. Además, está contemplado como tal en las constituciones y legislaciones de los estados independientes y a nivel internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización Mundial de la Salud. Esto incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente, siendo los grupos vulnerables y marginados de las sociedades los que suelen tener que soportar en proporción excesiva los problemas sanitarios. En este contexto, los gobiernos han pensado que la mejor manera de enfrentar esta problemática a nivel de salud es la cobertura universal de salud. El informe sobre la salud en el mundo del año 2000 la define como la situación por la cual todas las personas reciben servicios de salud de buena calidad que satisfacen sus necesidades sin estar expuestas a dificultades económicas como consecuencia del pago del servicio. Teniendo en cuenta que la salud pública no incluye solamente los servicios de asistencia clínica y de tratamientos, sino también la prevención, la promoción y la rehabilitación de las personas. Naciones Unidas, la OPS y la OMS y el Banco Mundial han informado que en América Latina y el Caribe, desde que se ha implementado este plan, se ha provocado un progreso significativo hacia la cobertura universal desde comienzos de las décadas de 2000.
con 46 millones de personas adicionales que en 9 países tienen al menos garantías nominales de recibir servicios de salud asequibles. La evidencia muestra que mientras algunos países han expandido la cobertura y el acceso a servicios de salud de la población, los más pobres aún no reciben los servicios necesarios y no se brinda atención suficiente a las enfermedades no transmisibles, que producen la mayoría de las muertes de la región. El estudio se centra principalmente en 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, México, Perú y Uruguay. Asimismo, la cobertura universal de salud encierra las siguientes funciones: valoración y monitoreo de la salud comunitaria y poblaciones de riesgo para identificar prioridades, asegurar y sostener el adecuado recurso financiero, dando sustentabilidad al sistema. El financiamiento se refiere específicamente a recaudación de ingresos, mancomunación de recursos y adquisición de servicios. Provisión de servicios asegurando el acceso equitativo y la calidad de los mismos. Generación de recursos humanos y físicos, sosteniendo la capacitación y desarrollo de los primeros y la manutención de los segundos. Función de rectoría, monitoreando, evaluando y controlando la aplicación de las políticas, el estado de salud de la población, asegurando el acceso, incluyendo la prevención y promoción de la salud. Pero este plan tiene barreras para alcanzar estos logros, que no son solamente financieras. Se conforman por cuestiones específicas en otras áreas. Además de lo económico, existen los campos jurídicos, institucionales, tecnológicos, informativos, geográficos y culturales. Cabe también aquí realizar una mención especial sobre los estilos de vida de la población, que tienen influencia sobre la salud, entre ellos las dietas, los ejercicios físicos, el uso de sustancias aditivas, el alcohol, el tabaco, el entorno social y el medio ambiente. A nivel de la macrogestión, el Estado debe asegurar a través de sus políticas sanitarias la equidad, corregir las fallas de mercado, regular los monopolios, las tecnologías, impulsar las políticas saludables, las inmunizaciones y la investigación en salud, que es muy importante. Gestionar adecuadamente es un ciclo recursivo que comienza por planificar las acciones, organizar, ejecutar, controlar y evaluar los resultados. Y ese resultado debe ser, sin duda alguna, el mejoramiento del estado de salud de población. La correcta gestión se alcanzará si se logran satisfacer las diferentes dimensiones de la misma en cuanto a accesibilidad, efectividad, eficiencia, innovación, calidad técnica, continuidad en la atención, seguridad, equidad y sustentabilidad de los servicios, ya que los recursos, como todos sabemos, no son infinitos. En referencia a cómo tomar decisiones justas en el camino hacia la cobertura universal de salud, cabe citar también el documento de OPS y OMS que se expone el informe final del Grupo Consultivo en referencia a equidad y cobertura universal del año 2015. En el mismo se determinan las estrategias para avanzar hacia la cobertura universal de salud en forma gradual y justa. Primordialmente, se deben clasificar los servicios según las prioridades. Los criterios pertinentes a tener en cuenta para determinar dichas prioridades deben incluir: A. La evaluación del cociente costo-efectividad de los servicios. B. La prioridad de asistencia para quienes están en peor situación. Y C. La protección contra riesgos financieros. Pero esto está muy lindo, pero ¿cuáles son las estrategias para implementar este informe? Primero, ampliar la cobertura de servicios de prioridad alta a todos. Esto incluye la eliminación de los pagos directos de bolsillo paralelamente al aumento del prepago obligatorio, pero progresivo, con mancomunación de fondos. Y al mismo tiempo, se debe procurar que los grupos más desfavorecidos, que suelen incluir a las personas de más bajos ingresos y a las poblaciones rurales, no queden rezagados.
Se considera que en salud se produce un gasto catastrófico cuando en un grupo familiar se gasta más del 30% del total de los ingresos en la atención sanitaria. Por tanto, se debe otorgar protección financiera adecuada para no caer en la pobreza. ¿Cuáles son desde el punto de vista ético las 5 condiciones inaceptables? La primera es ampliar la cobertura de servicios de prioridad baja o media antes de que haya una cobertura casi universal de servicios de prioridad alta. Esto incluye la reducción de los pagos directos de bolsillo por servicio de prioridad baja o media antes de la eliminación de los pagos de bolsillo por servicios de prioridad alta. En segundo término, asignar prioridad alta a servicios muy costosos cuya cobertura conferirá una protección financiera sustancial, pero beneficios muy pequeños para la salud en comparación con otros servicios menos costosos. Tercero, ampliar la cobertura a grupos adinerados antes de hacerlo para los grupos que se encuentran en peor situación, cuando los costos y los beneficios no son muy diferentes. Esto incluye ampliar la cobertura a aquellos que ya tienen una cobertura alta, antes que a los grupos que tienen una cobertura menor. Cuarto, incluir primero en el sistema de cobertura universal solo aquellos que puedan pagar y no incluir a los trabajadores informales y a los pobres, aunque este enfoque sea más fácil. Y quinto, pasar del pago directo del bolsillo al prepago obligatorio de una manera brusca que haga que el sistema financiero sea menos progresivo y para sostener eso haya que generar nuevos impuestos. Bien, en el siguiente gráfico, y les prometo que ya son los 2 últimos gráficos, podemos observar a ver cómo iba este plan, quise investigar a ver qué pasaba. Entonces tomé algunos países donde la orden hospitalaria lleva adelante su misión. Y me encontré que el primer informe en la mortalidad infantil, cómo se redujo la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos. Como podemos observar, Argentina, desde el año 95, hizo un descenso del 23,4% al 11,9%, Bolivia del 101,8% al 39,8%, estoy viendo las columnas del 95 al 2014, o sea, la primera y la última. Disculpen que no se los había explicado. Brasil pasó de un 46,3 a un 16,2, Chile de un 13,1 a un 8,3, Colombia de un 30,0 a un 16,4, Cuba del 10,8 a un 5,6 y México de un 35 a un 13,8. Pero, bueno, bien, ¿no? Realmente el informe es satisfactorio. Pero luego me quise fijar qué pasaba con las defunciones maternas, es decir, tomar otra medición estadística. Y lamentablemente no encontré un gráfico como este que acabamos de ver, pero sí encontré este que lamentablemente tiene años muy antiguos, 2014, 2011, 2013. El único más fresco, digamos, más reciente es el 2015 en Cuba, donde tienen por año 52 defunciones maternas solamente, en contra de Brasil, que tiene 1.795, ¿no? Es una reflexión. A manera de conclusión, las nuevas pobrezas en salud en Latinoamérica son la resultante multifactorial consecuente de décadas signadas por la falta de previsión, planificación, evaluación y control de una adecuada gestión política para afrontarlas. Esfuerzos insuficientes y mal dirigidos, sumados a una incapacidad de responder adecuadamente a los vectores externos del contexto internacional, han perpetuado esta situación que repercute fuertemente sobre los más frágiles. El sector de salud es visto mayormente como un drenaje continuo de recursos y para transformar este estigma es imprescindible un cambio de paradigmas y tomar una decisión política de priorizar a la salud en todas las políticas. Esto
que vamos a compartir ahora está pasando hoy en nuestros países como resultado de la pobreza. Hay niños que llevan banderitas en los campos para señalar a las avionetas dónde deben fumigar y así paulatinamente se van intoxicando con el veneno. Hoy en Latinoamérica existen niños soldados, niños bomba, niños explotados sexualmente y vendidos por pocos pesos. A su vez, otros niños irán a extraer los restos reutilizables de los remanentes electrónicos de un basurero, que los países desarrollados amontonan en los países pobres, siendo que los países pobres lo permiten, ¿no? Y a menudo por vía de la corrupción, obviamente, y le permiten descargar allí sus desechos. Es más fácil analizar y hablar de pobreza como fenómeno social o objeto de reflexiones filosóficas que verlas concretamente en la persona pobre a quien debemos una respuesta. Una respuesta que llegará de la mano de todos los responsables, cada uno desde su rol y función, descentralizando la pobreza y respetando la autonomía de las personas, brindando las oportunidades necesarias y asegurando la accesibilidad de los servicios, y no a través de un clientelismo político que solamente arroja dinero cuando lo necesita. Y finalmente, una reflexión. ¿La pobreza los hace invisibles? Quiero aquí recomendar un documental que en el año 2007 la Asociación Médicos Sin Fronteras, en su aniversario número 20 de inicio de sus actividades aquí en España, quiso rendir justicia a las víctimas olvidadas por gobiernos, empresas, instituciones y también por los ciudadanos. Este documental, Los Invisibles, denuncia 2 epidemias mudas y 3 conflictos armados. En lo que respecta a mi región, informa la enfermedad de Chagas-Massa y toda la situación de vulnerabilidad de los campesinos desplazados de Colombia. También, en honor al documental, voy a mencionar que también informa sobre África, la problemática de la enfermedad del sueño, los niños soldados de Uganda y la violencia sexual contra las personas civiles en el Congo. Deberíamos tener siempre presente que al hablar de pobrezas, estamos refiriéndonos a personas pobres, ya que la pobreza se expresa en la persona. No son invisibles como en el documental. Tienen rostros, son los verdaderos rostros de las nuevas pobrezas. Su Santidad, el Papa Francisco, argentino, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el capítulo sobre economía y distribución del ingreso, nos exhorta a pensar que los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y a la especulación financiera, y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad, dice el Papa, es la raíz de los males sociales. A continuación, los invito a compartir un video con imágenes de las acciones que se llevan adelante en la región de la América Latina y el Caribe en pos de combatir la pobreza en salud, que se ha tomado del trabajo de reflexión que se hizo en la región sobre las nuevas pobrezas y que se presentó ayer en forma sintética, pero realmente un trabajo muy extenso y rico, que trabajaron la Delegación de México, que está aquí presente, la provincia colombiana, que está aquí presente, la provincia sudamericana septentrional, que está aquí presente, y la sudamericana meridional, a la cual yo pertenezco. Si bien en el trabajo se expresan como autores alrededor de 25 personas, como esto ha sido una recopilación de los centros y luego las comisiones provinciales
de bioética lo recopilaron, han trabajado alrededor de 60 personas. Y en este momento quería compartir con ustedes este video sobre cómo combatir la pobreza en salud a través de las acciones que llevan adelante hermanos, colaboradores, voluntarios y bienhechores con la canción de fondo Para cambiar el mundo, empieza por ti. Muchas gracias. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Empieza por mí. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, si te convences que se puede cambiar, si quieres algo nuevo, empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad. Cambiar el mundo Empieza por ti, empieza por mí. puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje.